Me voy a presentar, soy Sergio Olmedo, me voy a encargar de hacerle algunos ejemplos con Moodle para usar lo que son las preguntas calculadas y aprovechando los comodines de Moodle. Las preguntas calculadas las vamos a dividir en tres niveles: preguntas calculadas con comodines y preguntas calculadas con comodines en preguntas compartidas, más de 2 preguntas. La palabra comodines por sí mismo nos dice que son valores aleatorios. En primera instancia podríamos hacer preguntas calculadas fijas, por ejemplo, valores fijos 2 más 2, el alumno tendría que contestar el valor de 4 y la herramienta lo corrige en forma automática. Ahora, si quisiéramos usar los comodines, podríamos hacer la ecuación, por ejemplo, a más b, donde a más b serían valores totalmente aleatorios y configurables. El alumno tendría que contestar el valor de c y la herramienta nos va a decir si está bien o está mal. Ahora bien, si tenemos que hacer una segunda prueba, por ejemplo, el producto, se generan nuevamente un par de valores de x e y para el producto. El inconveniente que tenemos aquí es que el Moodle nos permite una sola ecuación por ejercicio, y eso en este caso no podríamos, por ejemplo, reutilizar el comodín en este caso. Ahora, si queremos reutilizar los comodines, lo que se puede hacer es generar los comodines A y B en forma aleatoria, y en una pregunta calculada se hace esta ecuación, A más B igual a C, y en otro ejercicio reutiliza el mismo valor que le tocó al alumno de A y B para hacer una segunda ecuación. Vamos a llevar esto a un ejemplo práctico para ver cómo podemos utilizarlo. Supongamos que tenemos un ejercicio en donde nosotros tenemos distintos valores. De estos valores nosotros tenemos que calcular, por ejemplo, la resistencia de protección. Ahora bien, el siguiente paso, con un ejercicio, nosotros reutilizando ese valor podemos calcular lo que viene más adelante, la potencia máxima. O podemos, con esos valores que vamos obteniendo, obtener la potencia máxima del Zener, y así vamos evolucionando nuestro ejercicio. El inconveniente es que el Moodle solamente me permite una única ecuación por ejercicio. Y si yo genero en forma aleatoria, en un ejercicio me va a dar un valor aleatorio, calculo la resistencia. En el siguiente ejercicio me va a dar valores aleatorios y ya no me sirve lo que tenía anteriormente, que es lo que uno hace a lo mejor en papel generalmente. Vamos a ver cómo resolvemos eso. Nuestros valores lo vamos a hacer valer aleatoriamente lo que es BCC y la potencia, por ejemplo. Los demás valores los vamos a dejar fijos. Entonces el procedimiento sería hacer el cálculo normal como uno lo hace normalmente en clase, con todas las ecuaciones que van evolucionando por partes. Eso es lo que se da en clase. Y lo que uno tiene que hacer en Moodle es, lo que hay que hacer es encontrar una función en donde tenemos los valores fijos y todos los valores de la variable o comodines incorporada en una única fórmula para encontrar el valor final y compararlo con el valor calculado por el alumno. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la herramienta de Moodle para hacer lo siguiente. El objetivo de estas preguntas calculadas, en este caso vamos a tratar de usar los comodines, que los comodines permiten generar valores aleatorios en 2 instancias por separado. O sea, 2 preguntas que van a tener, por ejemplo, en un examen el alumno, en donde cada una de ellas va a tener que responder, por ejemplo, A más B, y en otra instancia va a tener que responder a A producto de B menos C. Pero ese valor aleatorio que va a tener en A y en B van a ser los mismos en la misma instancia. Con eso vamos a utilizar los comodines compartidos. Vamos a abrir Moodle, en donde lo que vamos a hacer es activar edición. Vamos a ir al banco de preguntas.
En el banco de preguntas vamos a ir a categorías y en categoría vamos a generar una carpeta o mejor dicho, una categoría individual para hacer nuestro ejercicio. Siempre que usemos comodines compartidos, conviene tenerlos todos en una misma carpeta. Se puede de esa manera también compartir esos mismos comodines con otras ejercitaciones. A veces no es lo deseado compartirlo con otros ejercicios, por eso conviene tenerlo en su carpeta individual. Vamos a crear una carpeta Moodle prueba y la vamos a añadir. Ahora vamos al banco de preguntas, buscamos esa carpeta nueva, Moodle prueba, y nos aparece la posibilidad de ir creando nuestro banco de preguntas. Vamos a utilizar las preguntas calculadas. Nos dice que son similares a las preguntas numéricas, pero con números seleccionados aleatoriamente de un conjunto, cuando se intenta resolver el cuestionario. Y la idea nuestra es que esas variables aleatorias se utilicen en 2 o más cuestionarios a la vez. Vamos a ponerle por ejemplo, práctico 1, un nombre, siempre vamos a tener que poner un nombre. Y aquí vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Por ejemplo, realizar la suma de los comodines A más B. Los comodines se colocan entre corchetes. A más B, por ejemplo. A y B, al estar entre corchetes, la herramienta lo considera que es un comodín. Ahora tenemos que ver cómo vamos a configurar esos comodines y cómo vamos a realizar la ecuación para que lo que coloque el alumno corresponda a la ecuación calculada por la herramienta. Como yo tengo que hacer A más B, eso es lo que yo le estoy preguntando al alumno, entonces la respuesta de la fórmula sería A más B. Tenemos que sí o sí colocarle un porcentaje de valoración y una tolerancia, que dependiendo de la complejidad del ejercicio de la ecuación, uno puede ir variando este tipo de tolerancias. Seguimos más adelante. Ponemos guardar para ver si no hay ningún inconveniente. No aparece nada en rojo, así que está todo bien por ahora. Y ponemos guardar los cambios. Aquí la herramienta interpreta que A y B son comodines. Ahora tenemos que darle qué finalidad o de dónde van a salir esos comodines y con qué características. Menú, expandimos el menú, me dice usar un nuevo conjunto de datos o usar el mismo conjunto de datos privados que antes. Como yo no tengo ningún conjunto, lo voy a generar. Así que voy a usar un nuevo conjunto de datos compartidos, tanto en A como B. Y también le voy a agregar que lo voy a sincronizar. Eso me va a permitir a mí posteriormente poderlo compartir con otras preguntas a estos valores generados aleatoriamente. Vamos al siguiente. Me aparece el nombre de las variables, de los comodines o variables sería algo similar, en donde los números de las variables en este caso es 0. Entonces tenemos que configurar cómo se van a comportar las variables o comodines A y B y cómo lo vamos a querer utilizar o los valores que van a tener dentro de un conjunto determinado de comodines. Lo primero que nos pide es un valor por defecto. Por ejemplo, yo le voy a poner 2. El rango de valores le voy a poner entre 0 y 5. Y que no sea con fracciones. El comodín B también le voy a poner valor por defecto 2
y que también el valor vaya de entre 0 y 4, por ejemplo. Que no tenga fracciones, 0 fracciones. En parámetros de tolerancia, uno le coloca ver más, actualiza los parámetros y me da una ecuación con los valores por defecto que yo seleccioné y me da los resultados con las tolerancias que yo le había colocado o que yo puedo colocar aquí y cambiar. Seguimos más adelante. Lo que tenemos que hacer ahora es generar 10 valores al azar. Por ejemplo, de 10 a 100 nos da la opción de herramienta. Y uno puede hacer 100 o 200, pone 100 primero, 100 después, con 100 o 200 valores aleatorios realmente es suficiente para cualquier clase de muchos alumnos. Coloco 10 ítems a agregar, agregamos y me voy hacia abajo para ver qué es lo que hizo la herramienta. Me muestra el último conjunto aleatorio que coloca 2 y 1, A en 2 y 2 en 1. Si yo quiero ver todos los que generó, pongo mostrar los 10 primeros y me muestra los 10 valores, el A y el B aleatorio y la operación, A y B aleatorio y la operación, y el rango máximo mínimo por si hay que tener alguna tolerancia. Si está todo bien, guardamos los cambios y podemos venir al banco de preguntas y verificar si funciona el sistema. En este caso salió aleatorio 1 más 2, le tengo que colocar la respuesta o le digo que me diga la respuesta, me la carga en forma automática. Pero el alumno lo que haría es decir, bueno, a ver, 1 más 2, le pone 5, listo, va a enviar y cuando va a enviar se da cuenta de que está erróneo y la herramienta le va a informar del error que cometió. Ahora lo que vamos a hacer, en la misma instancia de evaluación, yo necesito que hagamos dos operaciones distintas, pero con el mismo valor de A y B para cada alumno en cada instancia evaluativa. Así que vamos a crear una segunda pregunta, también del tipo calculada, en donde ya me aparece, como estoy en el mismo directorio que hice la pregunta la primera pregunta, ya salen los valores de los comodines A y B, del rango de valores y la cantidad de ellos que hay. En este caso voy a usar A y B, pero con otra operación, multiplicar. Por ejemplo, o habíamos dicho hacer una operación distinta, sería comodín, por ejemplo A, multiplicado, abro paréntesis, cierro paréntesis, multiplicado por el comodín B menos 5. ¿Sí? Una ecuación cualquiera, lo que me haga falta. A esa ecuación la llevo a la fórmula. La fórmula le digo que voy a cargar el 100%, le coloco las tolerancias que hagan falta y le voy a dar guardar. Si está bien cargada, nos tendría que dar la posibilidad de seleccionar el banco de... Ven, hay un error, me puso en rojo porque está faltando el nombre. Así que este será el práctico 2. Vamos de nuevo a guardar cambios. Si está todo bien, va a pasar. Perfecto. Encuentra nuevamente comodín A, comodín B, pero ahora lo que vamos a decirle, usar un conjunto de datos compartidos ya existentes. Ya los generamos, ya los tenemos compartidos y existentes, y los vamos a sincronizar para que sean siempre los mismos valores en toda la instancia evaluativa. Aparecen los elementos, fíjense que ya propone de 0 a 5 sin fracciones, me dice el comodín A por defecto 1, puede ser, le podemos cambiar que sea 3 o el que sea el número que uno quiere, el comodín 2
sale con 3 por defecto, yo le podría poner 0 si fuera necesario. Vengo a ver si la ecuación está bien, actualizo los datos, verifico que me dé bien la operación. Si la operación no es posible, se pinta en rojo, avisando que hay algún error. Y si tengo que visualizar todos los elementos, todas las operaciones, que habíamos cargado 10 comodines, vengo acá al final y pongo mostrar. Voy abajo y me van a aparecer todas las operaciones, las variables que van apareciendo en forma aleatoria y la operación como resultado. Si está todo bien, vamos a guardar cambios y podemos visualizar la segunda pregunta, cómo quedaría. Me va a quedar en forma aleatoria 5, producto de 2 menos 5. El 5 y el 2 salen en forma aleatoria. Y si voy aquí abajo, es la variante 4. Si quiero ver cuál es la variante 8, elijo la variante 8 y comenzar de nuevo. Entonces la variante 8 es 1 y 2. Quiero ver alguna otra, la variante 2. Me dice que es el 4 y el 3. Yo tengo que colocar el valor, o en este caso que estoy revisando, rellenar la respuesta correcta, me da el valor de la operación. Lo que tenemos que hacer ahora es generar un banco de preguntas, una tarea o un examen, utilizando estas dos ecuaciones para verificar que esté funcionando bien y que me dé en forma aleatoria los mismos números en cada instancia evaluativa. Por lo tanto, vamos al inicio del curso, vamos a agregar una actividad. La actividad que vamos a agregar en este caso va a ser un cuestionario que colocarle nombre, prueba 1. Y tengo que configurar todos los parámetros de este cuestionario. La temporización, la calificación, el esquema, 10 preguntas, por ejemplo, o pregunta de a 2, de 3, lo que haga falta. Nosotros vamos a preguntar de a 2. Comportamiento de las preguntas, que sea ordenadas al azar y retroalimentación diferida. Las opciones de revisión la vamos a dejar bastante amplia. Y guardamos los cambios y regresamos al curso. Si cliqueamos sobre prueba 1, va a aparecer que no tenemos ningún cuestionario habilitado. Tenemos que editar cuestionario. Aparece agregar y del banco de preguntas que generamos nosotros vamos a buscar las preguntas. Vamos a filtrar las que hicimos en Moodle prueba 2. Tenemos las dos preguntas, las añadimos a ambas preguntas y guardamos. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es verificar si está funcionando. Entonces, estamos sobre prueba 1, lo que vamos a hacer es vista previa, y así es como se vería el examen del alumno, en donde fíjense que las variables aleatorias, en este caso se fue 5 y 4, y 5 y 4 en esta otra operación. Acá nosotros colocaríamos el valor, por ejemplo, supongamos que acá lo voy a provocar que esté erróneo, ¿sí? Y voy a terminar el intento. Envío el resultado cargado por el alumno y nos va a decir si está bien o está mal. Vemos que el primera está bien y la segunda nos dice que está mal y nos dice cuál sería el valor correcto. De esta manera a mí me permite generar exámenes para una gran cantidad de alumnos en donde las variables son aleatorias, pero son aleatorias entre los alumnos y puedo utilizar la misma variable aleatoria en varios ejercicios a la vez. Eso me sirve a mí para que no sea tan largo los ejercicios y hacerlo más parecido a lo que uno está acostumbrado a realizar un examen común y corriente, en donde la primera ecuación
la voy a poder utilizar el resultado de esta ecuación, utilizarlo en otra parte del programa que necesita del problema, otra parte del problema que necesita del cálculo anterior. Entonces yo puedo ir extendiéndome en complejidad el examen sin tener que arrancar cada vez de cero, porque la herramienta solamente me permite generar una sola respuesta.